Hay un lugar en la tierra donde los ríos nacen de las montañas nevadas de Anatolia y descienden lentamente, con una paciencia que parece anterior a la historia misma, a través de llanuras tan extensas y tan llanas que el horizonte se confunde con el cielo y la mirada se pierde sin encontrar un solo punto de referencia, un solo árbol, una sola colina que interrumpa esa vastedad de barro, juncos, agua y silencio. Los ríos se llaman Tigris y Éufrates, y entre ellos se extiende una franja de tierra que los griegos llamaron Mesopotamia, la tierra entre ríos, un nombre que suena como algo sacado de un libro muy antiguo, y que de hecho pertenece a uno de los libros más antiguos del mundo, porque fue allí, en esa llanura aluvial, donde la arcilla es tan blanda que se puede escribir sobre ella con la punta de un junco, donde nacieron la escritura, las primeras ciudades, las primeras leyes, los primeros templos monumentales, los primeros imperios, y donde la Biblia situó el origen mismo de la humanidad, el jardín del Edén, aquel lugar imposible y perfecto del que todo partió y al que nadie ha podido regresar. Hoy, esa tierra se llama Irak. Es un nombre moderno, reciente, que apenas tiene un siglo en su forma estatal actual, nacido de las fronteras que las potencias europeas trazaron después de la Primera Guerra Mundial sobre el cadáver del Imperio Otomano, con líneas rectas que cortaban a través de desiertos y de ríos, y de tribus y de memorias, como si la historia pudiera dividirse con una regla y un lápiz sobre un mapa extendido en una mesa de Londres o de París. Pero debajo de ese nombre moderno, debajo de esas fronteras arbitrarias, debajo del asfalto de las carreteras y de los cimientos de las ciudades contemporáneas, yacen los restos de al menos 5 grandes imperios que la Biblia menciona por su nombre, que la Biblia teme o admira o llora o maldice, y que durante milenios fueron el centro del mundo conocido, el corazón de una civilización tan poderosa y tan duradera que sus ecos todavía resuenan en las palabras que se leen cada sábado en las sinagogas, cada domingo en las iglesias, cada día en las casas donde alguien abre un libro sagrado y encuentra entre sus páginas nombres de ciudades que están enterradas bajo la tierra de Irak. Sumer, Akkad, Babilonia, Asiria y la Babilonia tardía de Nabucodonosor. 5 imperios, 5 maneras de organizar el poder, 5 formas de entender la relación entre los seres humanos y los dioses, 5 capas de civilización que se superpusieron una sobre otra en la misma llanura, como los estratos de un suelo que ha sido arado tantas veces que cada palada de tierra contiene fragmentos de todas las épocas que la precedieron. Para entender esa tierra hay que empezar por el agua, porque sin el agua no habría habido nada. A diferencia de Egipto, donde el Nilo se desborda con una regularidad casi musical, predecible y generosa, los ríos de Mesopotamia se comportaban con una caprichosidad que hacía de cada temporada de crecida una apuesta entre la abundancia y la catástrofe. El Tigris y el Éufrates crecían en primavera, cuando la nieve se derretía en las montañas del este de Turquía, y sus aguas inundaban las tierras bajas del sur con una fuerza que podía ser fértil o devastadora según el año, según el caudal, según la capacidad de los canales de irrigación para distribuir el agua sin que se concentrara en un solo punto y arrasara los campos en lugar de alimentarlos. Esa dependencia del agua, esa necesidad de controlarla, distribuirla, almacenarla y dirigirla, fue lo que empujó a los primeros habitantes de la llanura a organizarse en comunidades cada vez más grandes y más complejas. Porque un canal de irrigación no puede cavarlo un hombre solo ni una familia sola. Necesita el esfuerzo coordinado de muchas manos, la planificación de alguien que sepa por dónde debe ir el agua, la autoridad de alguien que pueda decidir quién riega primero y quién después.
y la memoria de alguien que recuerde lo que pasó el año anterior para no repetir los mismos errores. De esa necesidad nacieron las primeras formas de gobierno, ya los primeros templos que servían como centros de administración, además de como centros de culto, y las primeras ciudades que el mundo conoció. La luz del amanecer en el sur de Irak, en la región que los antiguos llamaban Sumer, tiene una cualidad lechosa y difusa que se parece a la luz que se filtra a través de una tela de lino fino. La humedad de los pantanos y de los canales sube desde el suelo durante la noche y forma una bruma ligera que envuelve las palmeras datileras y los juncales en una suavidad que hace que los contornos se desdibujen y que la frontera entre la tierra y el agua se vuelva ambigua, como si el mundo todavía no hubiera decidido ser del todo sólido ni del todo líquido. Como si estuviera aún en ese estado primordial que los textos sumerios describían cuando decían que al principio no había ni tierra seca ni cielo firme, sino solo el agua mezclada con el barro y el barro mezclado con el agua. Fue en esa bruma, en ese paisaje de juncos y de arcilla, donde surgieron las primeras ciudades de la historia humana. Uruk, Ur, Eridu, Lagash, Nippur, nombres que suenan lejanos y extraños, pero que representan algo tan fundamental como el momento en que los seres humanos dejaron de ser nómadas y aldeanos y se convirtieron en ciudadanos, en habitantes de lugares que tenían murallas, templos, mercados, talleres, archivos y gobierno. Uruk, la más emblemática de todas, alcanzó su apogeo en torno al cuarto milenio antes de nuestra era, con una población estimada de varias decenas de miles de personas, un templo monumental dedicado a la diosa Inanna y un sistema de escritura que acababa de nacer. Los primeros signos cuneiformes, presionados sobre tablillas de arcilla húmeda con la punta de una caña cortada en ángulo, representando al principio sacos de grano, cabezas de ganado, medidas de tierra, las cosas que era necesario contar y registrar para que la ciudad pudiera funcionar. La escritura no nació como poesía ni como oración. Nació como contabilidad. Las primeras tablillas cuneiformes conocidas son listas de bienes, recibos de transacciones, inventarios de almacenes, registros de distribución de raciones. La ciudad necesitaba saber cuánto grano había en el granero, cuántas ovejas pertenecían al templo, cuántos trabajadores habían recibido su ración diaria de pan y cerveza. Y para saberlo, alguien inventó una manera de fijar esa información en un soporte que no dependiera de la memoria humana, que no pudiera ser alterado por el olvido ni por la mentira, que permaneciera ahí, sólido y legible, como un testigo silencioso de lo que había sido contado, y medido y entregado. La Biblia conoce este mundo sumerio de manera oblicua pero profunda. El libro del Génesis sitúa el jardín del Edén en relación con 4 ríos, 2 de los cuales son el Tigris y el Éufrates. La Torre de Babel, ese relato sobre la ambición humana y la dispersión de las lenguas, está claramente inspirada en los zigurats mesopotámicos, esas torres escalonadas de ladrillo de barro que se alzaban en el centro de las ciudades sumerias y babilónicas como montañas artificiales, diseñadas para acercar la tierra al cielo. Y Ur, da la ciudad sumeria donde se han excavado tumbas reales de una riqueza deslumbrante, con arpas adornadas con cabezas de toro en lapislázuli y oro, con carros ceremoniales, con los cuerpos de servidores que acompañaron a sus señores a la muerte. Esa misma Ur es identificada en el Génesis como Ur de los Caldeos, el lugar de donde Abraham partió cuando Dios le dijo que dejara su tierra y su parentela y la casa de su padre para ir a la tierra que él le mostraría. Esa partida de Abraham de Ur es uno de los momentos fundacionales de la narrativa bíblica, el inicio del viaje que conduciría al pueblo de Israel a través de Canaán, Egipto, el Sinaí y de vuelta a la tierra prometida.
Pero lo que a menudo se olvida es el punto de partida. Abraham no salió de la nada ni de un lugar insignificante. Pues salió de una de las ciudades más sofisticadas del mundo antiguo, de un centro urbano con templos, escuelas de escribas, tribunales, sistemas de irrigación, comercio internacional y una tradición cultural que llevaba más de 1000 años produciendo literatura, arte, música y leyes. Abraham, si se acepta la historicidad del relato patriarcal en cualquiera de sus formas, fue un hombre de Mesopotamia antes de ser un hombre de Canaán, un hijo de la tierra entre ríos antes de ser el padre de la tierra prometida. Sir Leonard Woolley, el arqueólogo británico que excavó Ur entre 1922 y 1934, descubrió una ciudad de una complejidad y una belleza que superaron todas las expectativas. Las tumbas reales, datadas en torno al 2600 antes de nuestra era, contenían ajuares funerarios de una riqueza que rivalizaba con la de Tutankamón. Cascos de oro, chundagas con hojas de oro y empuñaduras de lapislázuli, joyas de cornalina y ágata, tableros de juego con incrustaciones de concha y piedra, y la célebre arpa con cabeza de toro dorado, cuya imagen se ha convertido en uno de los iconos del arte mesopotámico. Woolley, al contemplar aquellas tumbas, se sintió tentado de identificar Ur con la ciudad bíblica de Abraham. Y aunque la relación entre la Ur arqueológica y la Ur bíblica sigue siendo objeto de debate académico, la conexión emocional que Woolley estableció entre las ruinas que excavaba y el texto que leía fue una de las primeras grandes fusiones entre arqueología y Biblia en la imaginación pública del siglo XX. El olor de la arcilla húmeda en las excavaciones de Mesopotamia es un olor que los arqueólogos que han trabajado allí describen como inolvidable. Un olor terroso y fresco, ligeramente salino por la salinidad natural de los suelos del sur de Irak, con una nota orgánica que viene de los restos vegetales descompuestos durante milenios y que la pala libera al abrir la tierra. Es un olor que se pega a las manos y a la ropa y que permanece en la nariz mucho después de haber salido de la excavación, como un recuerdo olfativo de un mundo que lleva 5000 años enterrado, pero que, al ser abierto, exhala algo que se parece extrañamente a la frescura, como si la tierra hubiera conservado, sellada bajo sus capas de polvo y de escombros, algo de la humedad original de los campos que los sumerios cultivaban junto a los canales. Al norte de Sumer, en la región central de Mesopotamia, surgió el primer imperio propiamente dicho de la historia humana. En torno al año 2334 antes de nuestra era, un hombre llamado Sargón fundó la dinastía de Akkad y unificó bajo su autoridad las ciudades sumerias del sur con los territorios semíticos del centro y del norte, creando un estado que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Sargón de Akkad es una figura envuelta en leyenda. Los textos posteriores cuentan que fue abandonado al nacer en una cesta de juncos en el río, que fue recogido por un jardinero que sirvió como copero del rey de Kish, y que finalmente se alzó con el poder gracias a una combinación de talento militar, astucia política y favor divino. Esa historia de origen, la del niño expuesto que se convierte en rey, tiene paralelos evidentes con el relato bíblico de Moisés, otro niño abandonado en el río y recogido por manos extrañas. Y los estudiosos llevan décadas debatiendo la dirección de la influencia. Si fue la leyenda de Sargón la que influyó en el relato de Moisés, o si ambas derivan de un motivo literario más antiguo y más amplio que circulaba por todo el cercano Oriente. Sargón llamó a su nueva capital Agadé, o Akkad, un nombre que dio nombre a la lengua acadia, la lengua semítica que se convertiría en la lengua franca del cercano Oriente durante más de un milenio y que se escribía, como el sumerio, en escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla.
La tabla de las naciones del Génesis, ese catálogo de pueblos y territorios que el capítulo 10 del primer libro de la Biblia presenta como descendientes de los hijos de Noé, menciona que el principio del reino de Nimrod fue Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. Erec es Uruk, Accad es Agadé. Mia Sinar es el nombre bíblico para la llanura de Mesopotamia. Nimrod, descrito como un poderoso cazador delante de Yahvé, es una figura enigmática que los estudiosos han intentado identificar con diversos reyes mesopotámicos, incluido el propio Sargón, sin alcanzar un consenso definitivo. Pero lo que el texto del Génesis deja claro es que los autores bíblicos conocían los nombres de las grandes ciudades mesopotámicas y las situaban en el marco de su propia genealogía de las naciones, como si todo el mundo conocido pudiera rastrearse hasta un origen común, y como si Mesopotamia, la tierra de los imperios, ocupara un lugar central en ese mapa de los orígenes. El imperio acadio duró algo más de un siglo antes de fragmentarse, erosionado por revueltas internas, presiones de pueblos montañeses del este, y quizá por cambios climáticos que alteraron los patrones de lluvia y redujeron la productividad agrícola. Después vino un período de dominación de los Guti, un pueblo de las montañas del Zagros, y luego un renacimiento sumerio bajo la tercera dinastía de Ur, que produjo uno de los estados más burocráticos del mundo antiguo, con registros administrativos tan detallados que los asiriólogos modernos disponen de más información contable sobre la economía de Ur III que sobre la economía de muchos estados medievales europeos. Decenas de miles de tablillas de arcilla, conservadas por el clima seco del desierto iraquí, documentan cada transacción, cada entrega de ganado, cada ración de comida, cada jornada de trabajo, como si el Estado hubiera querido registrarlo absolutamente todo, como si la escritura fuera no solo una herramienta de administración, sino una forma de control, una manera de decir que nada escapa al ojo del templo, que todo está contado y medido y anotado en arcilla. Y fue de esa Ur de la tercera dinastía, floreciente y organizada y obsesivamente registrada, o quizá de una Ur posterior ya en declive, de donde la tradición bíblica dice que Abraham partió, dejando atrás todo lo que conocía, toda la seguridad de una civilización milenaria, toda la comodidad de una ciudad con muros y con templos y con canales y con graneros, para adentrarse en un camino que no tenía destino visible, solo una promesa pronunciada por una voz que nadie más podía oír. Y el segundo de los grandes imperios que la Biblia asocia con la tierra de Irak es también el que dejó la marca más profunda en la imaginación religiosa de Occidente: Babilonia. El nombre mismo se ha convertido, a lo largo de los siglos, en sinónimo de grandeza terrenal, de esplendor pagano, de poder que seduce y que destruye, de ciudad que se alza contra el cielo, con una ambición que es al mismo tiempo magnífica y condenable. La Biblia habla de Babilonia con una mezcla de temor, fascinación y resentimiento que no dedica a ningún otro lugar del mundo, porque Babilonia no fue solo un imperio que dominó a los israelitas desde lejos, como lo fue Egipto. Fue el imperio que destruyó Jerusalén, que arrasó el templo, que deportó al pueblo al exilio, y que se convirtió así en el arquetipo de todo poder que se opone a Dios y que oprime a los justos. Pero la Babilonia real, la que se puede excavar y documentar, era algo más complejo y más matizado que el símbolo bíblico. La primera Babilonia, la que los historiadores llaman el período paleobabilónico, alcanzó su apogeo bajo Hammurabi, que reinó entre aproximadamente 1792 y 1750 antes de nuestra era y que unificó la mayor parte de Mesopotamia bajo su gobierno desde la ciudad de Babel, situada junto al Éufrates en lo que hoy es la provincia iraquí de Babil, a unos 90 kilómetros al sur de Bagdad. Hammurabi es recordado sobre todo por su código de leyes, grabado en una estela de diorita negra de más de 2 metros de altura
que se conserva en el Museo del Louvre y que representa al rey recibiendo los símbolos de la justicia del dios Shamash, el dios Sol, sentado en su trono con rayos que le salen de los hombros. El Código de Hammurabi no fue el primer código legal del mundo antiguo. Le precedieron los códigos de Ur-Nammu y de Lipit-Ishtar, ambos sumerios. Pero fue el más completo y el más influyente. Y sus disposiciones sobre propiedad, familia, comercio, salarios, responsabilidad profesional y castigos penales revelan una sociedad estratificada y urbana que había desarrollado respuestas legales para una variedad asombrosa de situaciones humanas. Hay leyes sobre lo que ocurre si un buey embiste a un hombre libre en la calle, más sobre la responsabilidad de un constructor si la casa que ha edificado se derrumba y mata al dueño, sobre el castigo por adulterio, por robo, por difamación, sobre los derechos de las mujeres a heredar, a divorciarse, a administrar negocios, sobre los salarios de los barberos, los carpinteros, los albañiles, los pastores y los médicos. Los paralelos entre las leyes de Hammurabi y las leyes bíblicas del Éxodo, el Levítico y el Deuteronomio han sido estudiados intensamente desde que el código fue descubierto en 1901 en las ruinas de Susa, a donde había sido llevado como botín de guerra por un rey elamita en el siglo XII antes de nuestra era. Las semejanzas son notables. Ambos sistemas legales abordan temas similares con formulaciones que a veces se parecen de manera sorprendente. La ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, aparece en ambos. Las leyes sobre el buey que cornea están en ambos. Las disposiciones sobre esclavitud, sobre préstamos, sobre daños a la propiedad ajena, se encuentran en ambos con variaciones que reflejan diferencias sociales y teológicas, pero que parten de un sustrato legal común que compartían todas las culturas del cercano Oriente Antiguo. La diferencia fundamental, la que los teólogos y los historiadores no se cansan de señalar, es la fuente de la autoridad. En el Código de Hammurabi, la justicia viene del rey, que la ha recibido de los dioses, pero que la administra como prerrogativa real. En las leyes bíblicas, la justicia viene directamente de Dios, que la comunica a Moisés sin intermediación real, porque Israel, al menos en su ideal teológico, no tiene otro rey que Yahvé. Esa diferencia, que puede parecer abstracta, tenía consecuencias prácticas enormes. Significaba que en Israel, al menos en teoría, ni siquiera el rey estaba por encima de la ley, porque la ley no era del rey, sino de Dios. Y el rey, como cualquier otro israelita, estaba obligado a cumplirla. Los canales de Babilonia, esos canales que regaban los campos de cebada y los huertos de palmeras datileras que alimentaban a la ciudad, debían de reflejar el cielo del atardecer con esa quietud que tienen las aguas estancadas cuando no sopla el viento. Una quietud que convierte la superficie del agua en un espejo oscuro donde las nubes se duplican y los colores se invierten, y donde una garza que pasa volando deja un reflejo que es más bello que la garza misma, porque dura solo un instante, apenas el tiempo de un aleteo, o antes de romperse en ondas concéntricas que se expanden y se desvanecen como los ecos de una campana que nadie ha tocado. Después de Hammurabi, Babilonia entró en un largo período de declive relativo, gobernada sucesivamente por dinastías casita, elamita y caldea, mientras una nueva potencia se alzaba en el norte de Mesopotamia con una agresividad que no tenía precedentes en la historia del cercano Oriente. Asiria. El imperio asirio es el tercero de los grandes poderes mesopotámicos que la Biblia registra, y es también el que aparece con más frecuencia en los libros históricos y proféticos del Antiguo Testamento, porque fue Asiria la que dominó el escenario internacional durante los siglos IX, VIII y VII antes de nuestra era. Precisamente el período en que los reinos de Israel y de Judá vivían su propia historia de divisiones, reformas,
alianzas y catástrofes. Los asirios irrumpen en la narrativa bíblica como una tormenta que viene del norte, como un azote enviado por Dios para castigar a un pueblo desobediente, como una fuerza de la naturaleza política que no se puede detener ni razonar, solo sufrir, y si se tiene suerte, sobrevivir. La capital asiria fue cambiando a lo largo de los siglos. Ashur primero, la ciudad que dio nombre al imperio y al dios nacional, situada junto al Tigris en el norte del actual Irak. Luego Kalu, la Kalaj bíblica, que Asur-Nasirpal II reconstruyó en el siglo IX con una magnificencia destinada a aterrorizar tanto como a impresionar. Después Dur-Sharrukin, la fortaleza de Sargón, construida por Sargón II a finales del siglo VIII como una ciudad completamente nueva dedicada a su gloria. Y finalmente Nínive, la más famosa de todas, de la ciudad que el libro de Jonás describe como una ciudad grande para Dios, de 3 días de camino, y que el profeta Nahum celebra en su destrucción con una ferocidad que no oculta el alivio de quien ha vivido bajo la sombra de un depredador, y finalmente lo ve caer. Nínive estaba situada junto al Tigris, en lo que hoy es la ciudad de Mosul, en el norte de Irak. Sennacherib, el rey que sitió Jerusalén en el año 701 antes de nuestra era, la convirtió en una de las ciudades más espléndidas del mundo antiguo, con murallas de 12 kilómetros de perímetro, 15 puertas monumentales flanqueadas por toros alados de piedra, palacios decorados con kilómetros de relieves esculpidos que representaban escenas de caza, de guerra, de tributo y de ritual, y un sistema de abastecimiento de agua que incluía un acueducto de piedra de más de 50 kilómetros de longitud, que traía agua desde las montañas del norte hasta los jardines y las fuentes del Palacio Real. Los relieves asirios son, quizá, los documentos visuales más impactantes del mundo antiguo. Tallados en grandes losas de alabastro que revestían las paredes interiores de los palacios, representan la vida del imperio con un detalle que es al mismo tiempo artístico y documental. Hay escenas de batallas donde los soldados asirios asedian ciudades amuralladas, cruzan ríos sobre balsas de pieles infladas, ejecutan prisioneros, deportan poblaciones enteras que caminan en fila con sus pertenencias a cuestas. Hay escenas de caza donde el rey persigue leones con arco y lanza. Y los leones caen atravesados por flechas con una expresión de dolor que es una de las representaciones más conmovedoras del sufrimiento animal en todo el arte antiguo. Y hay escenas de tributo donde los representantes de los pueblos sometidos desfilan ante el trono real cargados con los productos de sus tierras. Oro, plata, marfil, telas, caballos, camellos, monos, y todo lo que los asirios consideraban que merecía ser tomado. Los relieves del asedio de Laquis, encontrados en el palacio de Sennacherib en Nínive y conservados hoy en el Museo Británico, son quizá el ejemplo más directamente relevante para la historia bíblica. Representan la conquista de Laquis, la segunda ciudad más importante de Judá, después de Jerusalén, durante la campaña de Sennacherib del año 701 antes de nuestra era. Las escenas muestran con una precisión despiadada los arietes golpeando las murallas, los defensores arrojando antorchas desde lo alto, los cautivos siendo empalados, las familias deportadas caminando descalzas con sus hijos en brazos, y al propio Sennacherib sentado en un trono elaborado, contemplando la destrucción como un espectador satisfecho. El segundo libro de los Reyes confirma que Sennacherib tomó todas las ciudades fortificadas de Judá, y la correspondencia entre el texto bíblico y el relieve asirio es una de las convergencias más impresionantes entre la arqueología y la escritura. El sonido de los arietes golpeando una muralla de piedra debía de ser un sonido sordo y rítmico, como el latido de un corazón enorme y lento, un golpe tras otro,
cada uno haciendo temblar la tierra y la piedra y los cuerpos de quienes estaban detrás del muro, esperando, sabiendo que cada golpe era un paso más hacia la ruptura, hacia la brecha por la que entrarían los soldados con sus lanzas y sus espadas, y que el sonido del ariete era, en cierto sentido, el sonido del tiempo que se acababa, el tic-tac de un reloj hecho de madera y de bronce que contaba los últimos minutos de una ciudad que pronto dejaría de existir tal como era. Los asirios practicaban la deportación masiva como instrumento de política imperial. Cuando conquistaban un territorio, no se limitaban a saquearlo y retirarse. Trasladaban a una parte significativa de la población a otras regiones del imperio y traían colonos de otros lugares para reemplazarla. Esa política tenía un doble propósito: romper la identidad y la cohesión del pueblo conquistado, haciéndolo incapaz de rebelarse eficazmente, y mezclar las poblaciones del imperio hasta crear una masa humana heterogénea, cuya única lealtad posible fuera hacia el rey asirio, ya que la lealtad hacia la propia tierra y la propia tribu había sido destruida por el desarraigo. Fue exactamente eso lo que le ocurrió al reino del norte de Israel. En el año 722 antes de nuestra era, Sargón II completó la conquista de Samaria, la capital del reino, y deportó a una parte de la población a Asiria y a Media. El segundo libro de los Reyes dice que el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaim, y la puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y esa sustitución de poblaciones fue el origen de los samaritanos del período posterior, una comunidad mixta cuya relación con los judíos de Judá estaría marcada durante siglos por la sospecha y el rechazo, y que todavía existía en tiempos de Jesús, cuando los judíos no tenían trato con los samaritanos, según el Evangelio de Juan. Las 10 tribus del norte, deportadas por los asirios, desaparecieron de la historia documentada. Se convirtieron en las 10 tribus perdidas, objeto de especulaciones y de búsquedas que han alimentado la imaginación popular durante milenios. Algunos las buscaron en Etiopía, otros en la India, otros en las estepas de Asia Central, otros en las Islas Británicas y otros en América. Ninguna de esas identificaciones tiene fundamento histórico sólido. Y lo más probable es que los deportados se asimilaron gradualmente a las poblaciones mesopotámicas entre las que fueron asentados, perdiendo su identidad colectiva a lo largo de generaciones, como se pierde una gota de tinta en un vaso de agua. Primero se ve el rastro, luego la mancha se difumina, y finalmente el agua vuelve a parecer transparente, aunque ya no lo sea del todo. Judá, el reino del sur, sobrevivió a la caída de Israel por poco más de un siglo, como un árbol que ha perdido la mitad de sus ramas, pero sigue en pie, más pequeño, más vulnerable, más consciente que nunca de su fragilidad. Los reyes de Judá oscilaron entre la sumisión al poder asirio y los intentos esporádicos de independencia, siempre calculando, siempre midiendo las fuerzas, y siempre preguntándose si el momento de rebelarse había llegado, o si la prudencia aconsejaba esperar un poco más, un año más, un reinado más, hasta que el equilibrio de poder cambiara y la libertad fuera posible, sin que el precio fuera la aniquilación. El atardecer sobre las llanuras de Asiria debía de tener un color diferente al de las llanuras del sur, un color más seco, más polvoriento, más parecido al color del bronce que al del oro, porque la tierra del norte es más árida, más dura, menos generosa que la del sur. Y el cielo refleja esa diferencia como un espejo que devuelve no lo que se le pone delante, sino lo que lleva dentro. Los zigurats de Ashur y de Nínive proyectaban sombras largas que se extendían sobre los campos como dedos oscuros, y el viento que bajaba de las montañas del Kurdistán traía un frescor
que era bienvenido después del calor del día. Un frescor que olía a piedra y a hierba seca y a algo más. Algo que no se podía nombrar, pero que estaba ahí, como una presencia, como una promesa, como el recuerdo de la nieve que todavía cubría los picos más altos y que se derretiría en primavera para llenar los ríos que alimentaban a los imperios. La caída de Asiria fue tan rápida y tan completa que los pueblos que habían vivido bajo su dominio durante generaciones apenas pudieron creer lo que estaban presenciando. En el año 612, antes de nuestra era, una coalición de babilonios bajo Nabopolassar y medos bajo Ciáxares asedió y tomó Nínive, la capital del imperio más temido del mundo antiguo. La ciudad que había parecido indestructible, con sus murallas enormes y sus puertas flanqueadas por toros alados de piedra caliza, cayó después de un asedio de 3 meses, ayudada según la tradición por una crecida inusual del río Tigris, que debilitó una sección de las murallas. El último rey asirio, Sin-shar-ishkun, murió probablemente en el incendio de su palacio. En pocos años, los restos del ejército asirio fueron eliminados en Harrán, y el imperio que durante 3 siglos había dominado el cercano oriente dejó de existir. El profeta Nahum dedicó un oráculo entero a la caída de Nínive, y sus palabras, escritas probablemente poco antes o poco después del acontecimiento, vibran con una intensidad que es al mismo tiempo celebración y asombro. «Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña», dijo. «El chasquido de los látigos, el estruendo de las ruedas, caballos al galope, carros que saltan, pero también el silencio que viene después, la quietud de una ciudad que ha dejado de rugir, la vacuidad de las calles que antes estaban llenas de soldados y de botín». Nahum preguntó: «¿Sobre quién no pasó continuamente tu maldad?». Y en esa pregunta retórica estaba condensada la experiencia de todos los pueblos que habían sufrido la violencia asiria durante siglos, desde Babilonia hasta Egipto, desde Israel hasta Elam. La caída de Asiria dejó un vacío de poder que Babilonia, ahora bajo la dinastía caldea, se apresuró a llenar. Nabopolassar, el fundador de la nueva dinastía, había sido un oscuro gobernador del sur de Mesopotamia antes de rebelarse contra Asiria y forjar la alianza con los medos que destruyó Nínive. Pero fue su hijo, Nabucodonosor II, de quien convirtió a Babilonia en el 4º gran imperio bíblico y en el nombre más cargado de significado en toda la historia del Antiguo Testamento, después de Jerusalén. Nabucodonosor II reinó durante 43 años, desde el 605 hasta el 562 antes de nuestra era, un período durante el cual reconstruyó Babilonia hasta convertirla en la ciudad más grande y más espléndida del mundo antiguo. La Babilonia de Nabucodonosor se extendía a ambos lados del Éufrates, con una superficie que los arqueólogos estiman en unas 900 hectáreas, protegida por un doble sistema de murallas tan grueso que, según Heródoto, podían circular 2 carros de 4 caballos, uno junto al otro, sobre su cima. La puerta de Ishtar, reconstruida a partir de los ladrillos esmaltados originales que Robert Koldewey excavó entre 1899 y 1917, se alza hoy en el Museo de Pérgamo en Berlín como testimonio de la magnificencia de una ciudad que los antiguos contaban entre las maravillas del mundo. Una puerta de 12 metros de altura, revestida de ladrillos azules vidriados, decorados con filas de toros y dragones en relieve que parecen caminar a lo largo de los muros con una solemnidad ceremonial, como si estuvieran acompañando al visitante en su entrada a un lugar que no era simplemente una ciudad, sino una declaración de poder hecha arquitectura. La calle procesional que partía de la puerta de Ishtar y conducía al templo de Marduk, el dios principal de Babilonia, estaba pavimentada con grandes losas de piedra caliza
sobre las que había inscripciones en cuneiforme que invocaban al dios y celebraban al rey. Los muros laterales de la calle estaban decorados con leones en relieve, y 60 leones a cada lado, esmaltados en colores brillantes sobre fondo azul, que avanzaban en procesión permanente hacia el templo como guardianes de piedra vidriada que nunca dormían, que nunca se cansaban, que llevaban caminando en la misma dirección desde el día en que fueron modelados en arcilla y cocidos en los hornos del rey. El zigurat de Babilonia, llamado Etemenanki, la casa del fundamento del cielo y la tierra, se alzaba junto al templo de Marduk, con una altura que las fuentes antiguas estiman en unos 90 metros. Una torre escalonada de 7 niveles construida con millones de ladrillos de barro, algunos cocidos y otros secados al sol, que se levantaba sobre la llanura como una montaña artificial visible desde kilómetros de distancia. La mayoría de los estudiosos identifican este zigurat con la Torre de Babel del Génesis, y la correspondencia es convincente. El nombre Babel significa puerta de Dios en acadio, y el relato bíblico de la torre, con su descripción de una ciudad y una torre cuya cúspide llegara al cielo, refleja con bastante fidelidad la función simbólica y arquitectónica de los zigurats mesopotámicos, que no eran templos propiamente dichos, sino plataformas elevadas sobre las cuales se construía un pequeño santuario en la cima, un lugar de encuentro entre lo humano y lo divino que se acercaba al cielo tanto como la ingeniería del barro cocido lo permitía. La brisa nocturna sobre el Éufrates en Babilonia debía de traer consigo el olor del agua lenta y cargada de limo, un olor que era al mismo tiempo dulce y mineral, como el olor de la tierra después de una lluvia suave, mezclado con el de las palmeras datileras que bordeaban los canales y cuyas hojas secas caían al agua y flotaban lentamente hacia el sur, hacia los pantanos del delta, hacia el Golfo, como mensajeras vegetales que llevaban noticias de la ciudad al mar sin que nadie las hubiera enviado. Fue este Nabucodonosor, el constructor de la puerta de Ishtar y del zigurat restaurado, el mismo que marchó contra Jerusalén y la destruyó. La primera vez fue en el año 597 antes de nuestra era, cuando el joven rey Joaquín de Judá se rebeló contra la autoridad babilónica. Nabucodonosor sitió Jerusalén, la tomó, deportó al rey y a una parte de la élite a Babilonia, saqueó los tesoros del templo y del palacio, y colocó a Sedequías, tío de Joaquín, como rey vasallo. La segunda vez fue en el año 586, cuando Sedequías también se rebeló, probablemente alentado por promesas egipcias de ayuda que nunca se materializaron. Esta vez Nabucodonosor no se conformó con un cambio de régimen. Destruyó Jerusalén por completo, arrasó el templo de Salomón, derribó las murallas y deportó a una nueva oleada de población judía a Babilonia. El segundo libro de los Reyes describe la destrucción del templo con una contención que resulta más dolorosa que cualquier lamento. El ejército babilónico quemó la casa de Yahvé y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Esa secuencia descendente, del templo al palacio y del palacio a las casas comunes, traza un arco de destrucción que va de lo más sagrado a lo más cotidiano, como si el fuego no respetara jerarquías, como si la llama que consumió el Sancta Sanctorum fuera la misma llama que consumió la cocina donde una mujer había preparado la cena la noche anterior, y como si toda la ciudad, desde sus alturas más sagradas hasta sus rincones más domésticos, hubiera sido reducida a un mismo nivel de ceniza y de pérdida. El exilio en Babilonia duró aproximadamente medio siglo, desde el 586 hasta el 539 antes de nuestra era, cuando Ciro el Grande de Persia conquistó Babilonia y permitió a los judíos regresar. Durante ese medio siglo,
Los exiliados vivieron en comunidades organizadas a lo largo de los canales de la llanura mesopotámica, en asentamientos como Tel Aviv, junto al río Quebar, donde el profeta Ezequiel tuvo sus visiones. La experiencia del exilio transformó el judaísmo de maneras que todavía se sienten hoy. La sinagoga como sustituto del templo, la oración como sustituto del sacrificio, la Torá como centro de la vida comunitaria y una conciencia aguda de la identidad que el desarraigo, paradójicamente, fortaleció en lugar de debilitar. El Salmo 137 es la expresión más conocida de esa experiencia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. En los sauces de en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Los ríos de Babilonia eran los canales de la llanura aluvial, no el Éufrates mismo, sino los canales secundarios que derivaban de él y que regaban los campos y los huertos de los que dependía la vida de la ciudad. Los sauces eran probablemente álamos del Éufrates, no árboles de hoja ancha y tronco blanquecino que crecían junto al agua, y cuya sombra ofrecía algo de alivio en el calor aplastante del verano mesopotámico. Y las arpas colgadas de las ramas eran la imagen de una música que se negaba a sonar, de un canto que no podía cantarse en tierra extraña, de una alegría que había sido suspendida, como las propias arpas, entre el cielo y la tierra, esperando el momento del regreso. La revelación más interesante de este tramo de la historia es quizá la más contraintuitiva, que Babilonia, el lugar del exilio, el lugar del llanto, el lugar que la tradición profética había convertido en sinónimo de opresión y de idolatría, fue también el lugar donde el judaísmo se reinventó, donde encontró formas nuevas de expresar su fe sin templo y sin tierra, y donde empezó a desarrollar las estructuras intelectuales y comunitarias que le permitirían sobrevivir a todas las catástrofes posteriores, incluida la destrucción del segundo templo por los romanos en el año 70 de nuestra era. El Talmud de Babilonia, esa obra monumental de discusión legal y exegética que se completó siglos después del exilio, pero cuyas raíces se hunden en la experiencia de la comunidad judía en Mesopotamia, lleva en su nombre el recuerdo de esa relación ambivalente. Babilonia, la ciudad del llanto, fue también la ciudad del estudio, del pensamiento y de la creatividad religiosa. Los arqueólogos han encontrado tablillas de arcilla del período neobabilónico que mencionan raciones de aceite y de grano entregadas a Joaquín, rey de Judá, y a sus hijos, mientras estaban detenidos en Babilonia. Esas tablillas, descubiertas en los almacenes del palacio de Nabucodonosor y publicadas por Ernst Weidner en 1939, son uno de los hallazgos más extraordinarios de la arqueología bíblica, porque confirman con la frialdad de un documento contable lo que el texto bíblico narra como tragedia: que un rey de Judá vivió como prisionero en Babilonia, alimentado por las raciones del rey que lo había derrotado, mantenido con vida, pero despojado de poder, como un pájaro en una jaula dorada que recibe comida pero no libertad. En algún almacén del palacio, un escriba babilónico mojó su cálamo en un recipiente de agua, lo presionó contra una tablilla de arcilla fresca y escribió en cuneiforme una línea que decía algo así como 10 sila de aceite para Yauquín, rey de Yahud. Yauquín es Joaquín, Yahud es Judá. El escriba no sabía que estaba escribiendo un documento que confirmaría un pasaje bíblico 2500 años después. Solo estaba haciendo su trabajo, registrando las raciones del día, anotando las entregas con la misma rutina con la que anotaba las raciones de cualquier otro prisionero o dependiente del palacio. Y la tablilla se secó al sol, se endureció, se archivó junto con miles de tablillas idénticas, y esperó en la oscuridad del almacén durante milenios, hasta que una pala
la devolvió a la luz. El quinto y último de los grandes imperios bíblicos asociados con la tierra de Irak no fue un imperio mesopotámico en el sentido estricto, sino uno que llegó desde el este, desde las mesetas del Irán, y que conquistó Babilonia no para destruirla, sino para incorporarla a una estructura política más amplia que cualquier cosa que el mundo hubiera conocido antes. El imperio persa aqueménida, fundado por Ciro II, absorbió Babilonia en el año 539 antes de nuestra era y convirtió a la ciudad en una de sus capitales imperiales, preservando gran parte de su cultura, de sus instituciones y de su arquitectura, mientras la sometía a la autoridad de un soberano que gobernaba desde Susa y Persépolis. Pero cuando se habla de los imperios bíblicos bajo el suelo de Irak, es la Babilonia que Ciro heredó la que cierra el ciclo, porque fue bajo dominio persa cuando los judíos exiliados comenzaron a regresar a Jerusalén. Y fue durante ese regreso cuando Babilonia dejó de ser la prisión del pueblo de Dios y empezó a convertirse en un recuerdo, en un símbolo, en una palabra que resonaría en los textos sagrados durante milenios, mucho después de que la ciudad misma hubiera quedado reducida a montículos de tierra y de ladrillos deshechos en la llanura del Éufrates. La Babilonia que los viajeros europeos encontraron a partir del siglo XVII era un paisaje de desolación que confirmaba de una manera casi teatral las profecías bíblicas de destrucción. El profeta Isaías había dicho que Babilonia, la hermosa entre los reinos, el ornamento de la soberbia de los caldeos, sería como Sodoma y Gomorra, cuando Dios las destruyó, que nunca más sería habitada, ni se moraría en ella de generación en generación, que los árabes no plantarían allí sus tiendas, ni los pastores harían reposar sus rebaños. Y cuando los primeros viajeros occidentales llegaron al sitio de la antigua Babilonia, lo que encontraron fueron colinas de escombros cubiertas de maleza, canales secos, ladrillos sueltos que los habitantes de las aldeas cercanas iban robando para sus propias construcciones, y una ausencia de vida urbana que parecía darle la razón al profeta con una literalidad que los propios creyentes encontraban al mismo tiempo reconfortante y estremecedora. Robert Koldewey, el arquitecto y arqueólogo alemán que dirigió las excavaciones de Babilonia entre 1899 y 1917, fue quien devolvió a la ciudad algo de su forma material. Durante 18 años de trabajo continuo, interrumpido solo por la Primera Guerra Mundial, Koldewey desenterró la puerta de Ishtar, la calle procesional, el palacio de Nabucodonosor, los restos del Zigurat Etemenanki y los cimientos de los templos principales. Los ladrillos esmaltados de la puerta de Ishtar fueron embalados y enviados a Berlín, donde se reconstruyó la puerta en el Museo de Pérgamo, con una fidelidad que permite al visitante moderno caminar bajo el mismo arco por el que caminaron los sacerdotes de Marduk, los soldados del ejército babilónico, los prisioneros de guerra que desfilaban en las procesiones triunfales, y quizá, en algún momento, los propios exiliados judíos que vivían en la ciudad, y que debieron de pasar junto a esas murallas azules sin sospechar que algún día estarían expuestas en un museo de una ciudad europea que en su tiempo ni siquiera existía. Las ruinas de las otras capitales imperiales que yacen bajo el suelo de Irak son igualmente elocuentes en su silencio. Nínive, la gran ciudad asiria, es hoy un conjunto de montículos de tierra, llamados tels por los arqueólogos, que se alzan al otro lado del Tigris frente a la ciudad moderna de Mosul. Los palacios de Sennacherib y de Asurbanipal, que Usten Henry Layard y Hormuzd Rassam excavaron a mediados del siglo XIX, produciendo los espectaculares toros alados y los relieves que hoy se exhiben en el Museo Británico y en el Museo de Irak, fueron saqueados, documentados y parcialmente reenterrados, dejando al visitante actual
con la tarea de reconstruir mentalmente, a partir de los montículos vacíos y de las trincheras abandonadas, una ciudad que en su día albergó a más de 100.000 personas y que se jactaba de ser la capital del mundo. Ur, la ciudad de Abraham, fue excavada y parcialmente restaurada, con su zigurat reconstruido hasta el primer nivel por el gobierno iraquí en la década de 1980, una estructura de ladrillos de barro que se alza solitaria en el desierto del sur de Irak, cerca de la base aérea de Talil, rodeada de arena y de viento, como un monumento a la persistencia de la arcilla cocida frente a la erosión del tiempo y del olvido. El zigurat de Ur, visto al atardecer, cuando la luz oblicua traza sombras profundas en los escalones y en las paredes inclinadas, parece un cuerpo que se ha sentado a descansar en la arena después de un viaje muy largo, un cuerpo cansado pero todavía erguido, todavía mirando hacia algo que ya no está allí, pero que él recuerda. La historia de estos imperios no terminó cuando sus ciudades se convirtieron en ruinas. Las ideas que produjeron, las leyes que codificaron, las historias que contaron, los mitos que inventaron, sí, pero las soluciones que encontraron para los problemas eternos de la organización social, del gobierno, de la justicia, de la relación entre lo humano y lo divino, siguieron viajando mucho después de que los ladrillos se deshicieran y los canales se secaran. Los mitos de la creación y del diluvio que los sumerios escribieron en cuneiforme hace más de 4.000 años resonaron en el Génesis y desde allí se propagaron hasta alcanzar a miles de millones de personas que nunca oyeron hablar de Sumer. Las leyes de Hammurabi influyeron en las legislaciones del cercano Oriente Antiguo y a través de la Biblia en las tradiciones legales de Occidente. Los sistemas de escritura, de contabilidad, de astronomía y de matemáticas que los mesopotámicos desarrollaron sentaron las bases sobre las que otras civilizaciones construyeron. Irak, el país moderno que cubre con sus fronteras el territorio donde todo eso ocurrió, ha vivido en las últimas décadas su propia historia de destrucciones y de reconstrucciones que añade capas nuevas de dolor y de complejidad a un suelo que ya tenía más capas que cualquier otro lugar de la Tierra. Las guerras del siglo XX y del siglo XXI, los bombardeos, los saqueos de museos y de sitios arqueológicos, los desplazamientos de poblaciones, la destrucción deliberada de patrimonio cultural por parte de grupos extremistas que dinamitaron esculturas asirias en el Museo de Mosul y demolieron porciones del sitio de Nimrud en 2015. Todo eso ha añadido heridas nuevas sobre heridas antiquísimas, como si la tierra de los imperios no pudiera escapar de un ciclo que se repite con variaciones, pero con la misma estructura de fondo. Construcción, esplendor, es destrucción, silencio. Y luego otra vez, el lento renacer de algo que crece entre las ruinas. Pero las tablillas de arcilla son más resistentes de lo que parecen. A diferencia del papiro que se pudre y del pergamino que se quema, la arcilla cocida resiste al fuego, al agua, al tiempo y al abandono. Muchas tablillas cuneiformes que los invasores creyeron destruir cuando incendiaron los archivos de los palacios mesopotámicos se conservaron precisamente porque el fuego las coció, endureciéndolas hasta un punto en que se volvieron prácticamente indestructibles. La destrucción las preservó, la catástrofe las protegió. Y cuando los arqueólogos las desenterraron, milenios después, encontraron textos perfectamente legibles, contratos de compraventa, cartas personales, himnos religiosos, crónicas reales, tablas astronómicas, listas de medicamentos, registros de sueños y hasta ejercicios escolares de niños sumerios que practicaban su escritura cuneiforme hace 4.000 años, repitiendo las mismas frases una y otra vez, hasta que el maestro estuviera satisfecho. Hay algo profundamente sereno
en la idea de que esas tablillas hayan sobrevivido a todo, a los imperios que las produjeron, a las guerras que destruyeron las ciudades donde fueron escritas, a los siglos de olvido durante los cuales yacieron bajo la arena sin que nadie supiera que estaban allí, y a las vicisitudes modernas que amenazaron con destruir lo poco que quedaba. La arcilla, esa materia tan humilde, tan próxima a la tierra de la que venimos y a la que volvemos, resultó ser el soporte más duradero que la civilización humana ha inventado para conservar sus palabras. Más duradero que el papel, a más duradero que la piedra en muchos casos, más duradero incluso que los soportes digitales que hoy se consideran el colmo de la modernidad, pero que dependen de fuentes de energía, de software compatible y de infraestructuras tecnológicas que cualquier catástrofe podría inutilizar. El río Éufrates sigue fluyendo hoy a través de Irak, aunque su caudal es menor que en la antigüedad, porque las represas construidas en Turquía y en Siria retienen parte de sus aguas antes de que lleguen a la llanura mesopotámica. Las marismas del sur de Irak, que durante milenios fueron el ecosistema más rico de la región, y que muchos estudiosos han identificado con el Edén bíblico, fueron drenadas deliberadamente durante el régimen de Saddam Hussein en la década de 1990, en un acto de destrucción ambiental que desplazó a los árabes de los pantanos, los habitantes que durante siglos habían vivido entre las cañas y el agua como sus antepasados sumerios. Después de 2003, las compuertas se abrieron de nuevo y el agua volvió a fluir hacia los pantanos, que se han ido recuperando lentamente, como se recupera un cuerpo que ha estado enfermo durante mucho tiempo y que empieza a encontrar otra vez el ritmo de su propia salud. Los juncos crecen de nuevo en las marismas. Las aves acuáticas regresan. Los búfalos de agua se sumergen hasta el lomo en las lagunas poco profundas, con las moscas zumbando alrededor de sus orejas, y los pescadores lanzan sus redes desde embarcaciones que se parecen en su forma y en su construcción a las embarcaciones que los sumerios representaron en sus sellos cilíndricos hace 5000 años. Hay algo en ese regreso que no es solo ecológico, sino también simbólico, como si la Tierra estuviera recordando lo que fue y estuviera tratando, con la lentitud paciente de las cosas naturales, de volver a serlo. La noche cae sobre Irak como cae sobre cualquier otro lugar de la Tierra, con la diferencia de que aquí la oscuridad cubre no solo un paisaje, sino una biblioteca. No solo campos y ciudades, sino los restos de 5 imperios que fueron, cada uno en su momento, el centro del mundo, el lugar donde se tomaban las decisiones que afectaban a millones de personas, el origen de ideas que todavía hoy dan forma a la manera en que los seres humanos leen sus libros sagrados, organizan sus leyes, cuentan sus historias y entienden su lugar en el universo. Debajo de las calles de Mosul duerme Nínive, con sus toros alados y sus relieves de caza y sus bibliotecas de tablillas cuneiformes. Debajo de las colinas al sur de Bagdad duerme Babilonia, con su puerta azul y su zigurat de ladrillos y sus canales secos. Debajo del desierto del sur duerme Ur, con sus tumbas reales y su zigurat restaurado, y la memoria de un hombre que partió de allí hacia una tierra que no conocía. Debajo de las llanuras del centro duermen Akkad y Sumer, las más antiguas de todas, las que inventaron la escritura, sobre la que luego se escribieron las leyes, sobre las que luego se construyeron los imperios, sobre los que luego se escribieron los libros sagrados, sobre los que luego se edificaron las religiones que hoy practican miles de millones de personas. Todo eso está debajo. Todo eso sigue ahí, en la arcilla y en la piedra y en los ladrillos deshechos y en las tablillas que esperan ser leídas y en los canales que esperan ser llenados y en la tierra que espera,
con una paciencia que los imperios nunca tuvieron, a que alguien se detenga, mire hacia abajo, escuche el silencio que sube del suelo y comprenda que está pisando no un país, sino una biblioteca, no un territorio, sino un archivo, no un mapa, sino un palimpsesto de civilizaciones escritas una sobre otra, con la misma arcilla, con la misma agua, con la misma luz oblicua del atardecer mesopotámico que se derrama sobre la llanura como miel espesa y lenta. Los ríos fluyen. La arcilla se enfría bajo la noche. Las estrellas, que los astrónomos babilónicos fueron los primeros en catalogar y en nombrar, aparecen una a una sobre las llanuras de Irak como aparecían hace 5000 años, cuando un escriba levantó la mirada de su tablilla, se frotó los ojos cansados y vio en el cielo las mismas luces que esta noche siguen ardiendo con la misma paciencia callada, la misma indiferencia gentil hacia los imperios que nacen y mueren debajo de ellas. El viento pasa sobre los tels y sobre las marismas y sobre los canales y sobre las palmeras y no dice nada. No necesita decir nada. Todo lo que había que decir fue dicho hace mucho tiempo, sobre arcilla húmeda, con la punta de una caña, en una escritura que nadie recuerda cómo se pronunciaba, pero que alguien, en algún lugar, todavía puede leer. Y eso basta. Eso basta para que la noche tenga sentido, para que el silencio tenga contenido, para que la tierra que cubre 5 imperios siga siendo no un cementerio, sino un archivo, no un final, sino una pausa, no una muerte, sino un sueño largo y profundo, del que, de vez en cuando, una tablilla, una piedra, un ladrillo esmaltado, una estatuilla de alabastro, emerge a la superficie como un recuerdo que el suelo ha decidido compartir. Un susurro de arcilla que dice, sin palabras, que hubo un tiempo en que aquí latía el corazón del mundo, y que quizá, debajo de todo, sigue latiendo todavía.